Y sí, me toca a mí siempre salir de estos atajos del programa. Y vamos a hablar de un tema que efectivamente es el que siempre preocupa, siempre está ahí en la vista de todos los economistas, pero de todos los argentinos, sean o no seguidores de la economía, que es el precio de los precios, que es el dólar. A ver, ¿por qué estamos charlando mucho de este tema? Porque están insistiendo algunos actores importantes de la economía que el dólar está atrasado, que el tipo de cambio está atrasado. ¿Qué están pidiendo? Una devaluación. Eso sabemos que siempre perjudica a los trabajadores. Ahora, estamos en un contexto en el cual sabemos que hay elecciones, que eso va a impactar en lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Pero vamos a ver un poco qué pasó hasta ahora, qué pasó con el ahorro. Y obviamente no estamos pidiendo una devaluación, solo hablando de lo que están pidiendo algunos industriales y lo que el gobierno insinúa de alguna forma que puede llegar a pasar. Primero, ¿cuáles fueron las opciones para ahorrar en estos meses? Obviamente tenemos el dólar, pero ahora vamos a ir a eso. Primero, lo que tiene que ver con plazos fijos, ¿no? Y también con acciones, bonos. Vamos primero con las acciones, con los bonos. Hoy leía un relevamiento de la periodista Florencia Lendoiro que hablaba del último mes, cómo le fue a la bolsa, ¿no? A todas las acciones de las empresas y demás. Ganó un 20% aquel que invirtió en eso, ¿no? La timba está... Claro, es un momento en el cual el gobierno está favoreciendo todo lo que tiene que ver con, llamado la timba, llamado la bolsa, las finanzas. ¿Por qué? Ahora, también la gente compró dólares como nunca. Sí, ahora vamos a eso, pero digo, ¿por qué? Viste que hablamos siempre de las tasas de interés muy altas. Sí. Las tasas de interés que no favorecen a la producción. Bueno, es un poco esto, la compra de bonos, la compra de acciones en algunos casos, y es un momento donde está muy jugado este tema. Ahora, esto está muy lejos del minorista. El minorista va al plazo fijo, a lo que siempre sabemos que es más fácil, que es lo que te ofrece el banco y que al principio del año pasado estaba tentador y ahora está muy por debajo de la inflación esperada. Entonces, si pones plata en un plazo fijo, está pagando entre un 16 y un 18% más o menos, en algunos casos un poquito más, un poquito menos, pero la inflación sabemos que va a estar arriba del 20, lo admite el propio gobierno, lo vimos hace poco en el destape. Entonces, efectivamente vas a perder mucho. Y lo que queda siempre es que muchos argentinos se refugian, porque es otra de las formas fáciles, sobre todo quienes están en la economía informal, es el billete verde, y que efectivamente tuvo un año donde no subió mucho, por suerte, porque los precios subieron arriba del 45%, imagínate con la devaluación. Algunos dicen que le dicen al campo, esperen a octubre, hasta octubre no queremos mover el dólar. A ver, eso que hace el campo, que lo hacía en su momento, es retener la cosecha, esperar una devaluación y ahí justamente aprovechar el tipo de cambio. Porque venden algo dolarizado, lo venden en el exterior, entonces si sube el tipo de cambio, les conviene, si sube, se devalúa, les conviene. Por ahí es un poco complejo para la gente, ¿no? Pero ustedes piensen, el dólar, cuando viene la devaluación, cuando llega Macri, se va de 10, para hacer números redondos, a 15. Después de eso hubo un 40% de inflación el año pasado, va a haber un 25% este año. En total, eso uno arriba del otro te da 75 más o menos, y el dólar se quedó quieto en el mismo lugar. Con lo cual, si vos querés recuperar el precio del dólar real, tenés que subirlo ese 70%. Claro. Con lo cual te da un dólar de 25, de 26. Pero el gobierno demostró ser muy poco eficaz, y eso lo decían todas las consultoras hoy, de afuera, Financial Times y más, muy poco eficaz en prohibir que los premios, que los precios acompañen al dólar. Cuando es una devaluación que podés considerar que está más o menos bien, cuando devaluas un 50% o menos y los precios suben un poquito, porque evidentemente van a subir. Pero cuando el gobierno devaluó el año pasado, en diciembre del 2015, los precios acompañaron y en algunos lugares le ganaron también al dólar. Este informe es para el tema de ahorro, pero tiene dos facetas. Una es, bueno, conviene o no comprar dólares. Y la otra es, si hay una devaluación, los precios se vuelven a ir atrás del dólar. Se vuelven a ir atrás del dólar, la inflación, y por eso el gobierno va a esperar un poco. Vamos a ver entonces qué puede llegar a pasar con el dólar y por qué decimos que podría llegar a subir en su momento. El propio gobierno lo dijo. El gobierno dijo que va a haber dos medidas. Y acá tenemos, por un lado, esto es lo que va a pasar con las elecciones, ahora lo hablamos, pero yo les decía hacia dónde podría ir el dólar. Acá tenemos los bancos y el Banco Central. Primero los bancos. Hoy
este economista, Federico Sturzenegger, les permitió a los bancos justamente aumentar la cantidad de dólares que tienen en sus bóvedas. ¿Qué les dijo? Pueden subir el 25 al 30%. ¿Qué quiere decir esto? Que más bancos van a salir a comprar dólares. Claro. Si más bancos o más gente o quien sea compra más dólares, sube la demanda y sube el precio en un plazo de mediano a corto. Federico Sturzenegger también dijo que el propio Banco Central va a comprar más o menos 25.000 millones de dólares en 2 años. O sea que el gobierno espera que el tipo de cambio vaya subiendo. Después, en el presupuesto dijeron que el tipo de cambio va a ser de 18 pesos promedio. ¿Qué quiere decir promedio? Que si empieza en 16 y el promedio es 18, termina en 20. Claro. Y ahora está bajo 16 pesos todavía. Duhovne dijo en su momento que con 16 pesos la industria puede sobrevivir. Todavía no estamos en 16 pesos. Y sigue la inflación y la industria cada vez que sigue la inflación está pidiendo. Entonces tenés a la industria pidiendo una devaluación y al campo generándola. Porque lo que no llegué a decir antes es, si el campo le conviene una devaluación, retiene la producción propia y hasta que no se devalúe no lo vende. Al retenerlo hace que haya menos dólares en la economía y eso genera que suba el dólar. Es como si tuviese manzana, bueno, si hay menos manzana sube el precio, lo mismo con el dólar. Y poníamos la urna gigante acá y esto de ¿qué puede llegar a pasar? A ver, obviamente es jugar con las propias declaraciones del gobierno, la tapa de la Nación diciendo que después de las elecciones va a pasar algo importante y efectivamente todos sabemos que no hay nada más antipopular, antielecciones que una devaluación. Pero sobre todo eso, una devaluación no controlada. El gobierno dice que de acá a 2 años puede llegar a devaluar, pero hay muchas presiones para que pase después de las elecciones. Por eso hay que tener mucha cautela, pero de nuevo, el gobierno aprendió que cuando devaluó se fueron todos los precios. ¿Por qué digo aprendió? Porque se enojó mucho. Realmente le dijo a los empresarios, se llevaron todo a precio, a los importadores y demás. Nosotros veníamos diciendo, ojo que va a pasar esto. Sobre todo si sacan los controles y demás. Pero bueno, no sé si miraban este programa o no. Pero efectivamente pasó. Bueno, el gobierno dice que aprendió, pero no sabemos cómo va a afrontar este tema, que efectivamente va a llegar después de las elecciones. Lo cierto es que cada vez que habla el gobierno, desliza que puede llegar a pasar algo de esto. Muy bien. A ver, este tipo de medidas antipopulares siempre necesitan, por algo están comprando armas, represión, ¿sí? Una policía más dura. Lo que te va a mostrar ahora, Ezequiel Orlando, hace un tiempo te mostramos el proyecto Antiprotestas. Bueno, este es un proyecto que tiene que ver con la relación tuya y de la policía. ¿Sí? ¿Por qué cosas te pueden meter en cana? ¿Y qué pasa si vos decís, no, pará, no me podés meter en cana porque ando con un celular en la mano? Bueno, ¿y qué pasa si le decís al policía eso? ¿Sí? Por ahí viene la mano. Exacto, Roberto. Lo que traigo hoy es un anteproyecto de ley, de manera exclusiva, un anteproyecto de ley, o sea, todavía no fue presentado en el Congreso, escrito por Germán Garabano, ministro de Justicia, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. ¿Qué es lo que quieren ellos? Darle protección a la policía ante el flagelo de las manifestaciones. Es así como lo estoy diciendo ahora, darle protección a las fuerzas de seguridad, porque ellos dicen que últimamente han habido muchas manifestaciones, muchas, como le dicen ellos, confrontaciones entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. Esto es un textual del espíritu de este anteproyecto de ley. Lo que quieren ellos es que una persona que desobedezca a la policía pueda ir hasta 8 años presa, por justamente desobedecer a la policía. A ver, para que tengas una idea, el homicidio tiene una pena de 8 a 25 años. Es decir, que si el policía te dice venga para acá y vos le decís que no, te encajan lo mismo que si hubieras matado a una persona. Para que tengas una idea cómo un Estado que te va a oprimir económicamente necesita oprimirte, ¿sí?, en tu intento de protestar. Este no es el mismo proyecto del que habíamos hablado antes. Este es mucho peor que el que mostramos antes. Antipiquetes, que también había mostrado. Este es mucho peor lo que estamos mostrando. Es otra cosa completamente distinta. No hace falta ni siquiera una manifestación, ¿sí? Solamente que vos estés en la calle y desobedezcas a un policía, bueno, el policía va a poder darte a vos penas mucho más duras. A ver, esto ya existe, pero las penas son mucho más leves. Vamos a pasar a hablar de eso en un ratito. Pero, a ver, Roberto, nosotros entrevistamos a Pablo Cerdán, que, bueno, del Sindicato de Judiciales. Él explica más o menos
las reformas de Macri, estas de la que hablábamos antes, del proyecto antipiquetes y de esto particular que es contra una persona en la calle caminando, de que justamente lo que habla es de reprimir la protesta social. Vamos a verlo, dale. Estos nuevos artículos respecto de este tema del desacato de la autoridad y el respeto por la investidura del funcionario público, en este caso serían las fuerzas represivas o las fuerzas del orden, van en sintonía con una serie de medidas que viene sacando el gobierno direccionada a criminalizar a los sectores más humildes, a los sectores populares. Lo que hace es lo mismo que el tema de la flagrancia o la criminalización de la protesta, es darle más herramientas al juez para poder criminalizar a los sectores populares. Ya hay una estigmatización y me parece que lo que se hace acá es brindarle incluso a un juez que intervenga en un conflicto que se genere entre un grupo de personas y las fuerzas policiales, una herramienta también para que se pueda incluso dictar una prisión preventiva a esa persona. Es fortísimo. O sea, uno sabe, lo dicen los libros, mira, cuando viene un gobierno antipopular, antipueblo, tiene que hacer algo porque el pueblo se va a quejar. El tema es el nivel de esta ley, ¿no? Sí, Roberto, vamos a ver los detalles, Dale, vamos a los detalles. de los artículos. ¿Por qué razones puede meterte en cana, digamos? Son 6 artículos los que en total, 4 los que quiere modificar y dos nuevos que quiere meter en el Código Penal de la Nación. A ver, la ley actual, el artículo 237 del Código Penal, lo que dice es que vos podés ir preso de 1 mes a 1 año, ¿sí? Solamente de 1 mes a 1 año, si empleas intimidación o fuerza contra un funcionario público. O sea, si amenazás... Es decir, ¿viste cuando el cana te viene a agarrar esos forcejeos que viste con los docentes? Y el docente hace así, se lo saca encima. En este momento podés ir de 1 mes a 1 año preso. Nadie va preso, pero sí. Pero mirá a dónde te llevan ahora. Quiere el gobierno, ¿sí? La ministra de Seguridad y el ministro de Justicia quieren que vos puedas ir de 3 años a 6 años preso solamente por un forcejeo. Por ejemplo, imagínense la escuela itinerante, ¿sí? Cuando estaban ahí poniendo la carpa, bueno, claro, hubo lo que llama el gobierno forcejeos con la policía, ¿no? Bueno, quieren que vayas hasta 6 años preso. Podés ir por eso. 6 años preso. Vayamos la idea es obviamente que no protestes nunca más, digo, quedó claro, ¿no? Claramente, sigamos. Claramente. El artículo siguiente, Roberto... Esto es exclusivo, lo consiguió Ezequiel Orlando, la verdad que no salió en ningún diario. Exacto, es del Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia, lo tienen todavía, no lo presentaron en ningún lado, están esperando el momento adecuado, de acuerdo a ellos, ¿no?, para presentarlo. De acuerdo a la ley actual, Roberto, si vos empleas intimidación o fuerza contra un policía, podés ir de 6 meses hasta 2 años como agravante si, por ejemplo, cometés el hecho a mano armada. Es decir, vos tenés un arma en el momento en que empleas intimidación o fuerza contra un policía, ¿sí? Por ejemplo. Está bien. Es otra cosa eso, ¿no? Estamos hablando de algo grave. Tiene un arma, obvio. Estamos hablando de algo grave. ¿Qué quiere el gobierno ahora, el gobierno de Cambiemos? Que vos vayas hasta 8 años preso, no si tenés un arma de fuego en tu mano, si tenés un palo, un objeto contundente, cualquier cosa puede llegar a ser considerada un arma, ¿sí? Cualquier cosa puede llegar a ser considerada un arma de la manera en que ellos lo están especificando. Si querés leerlo entero, está en el destapeweb.com. Guarda cuando habla palos, porque muchos dicen... Esos palos que se usan para las banderas que tienen las organizaciones sociales son considerados palos por la policía. Sí. Y es la forma en que vos llevas la bandera. A ver, Roberto, la manera que está descrito el artículo completo, lo pueden leer entero en el destapeweb.com. Esto que estoy sosteniendo en mi mano, una bufanda, es considerado un arma impropia. Existe larga jurisprudencia, muchos fallos en donde consideran a una bufanda un arma. Es decir, hay un policía delante mío, yo tengo una bufanda en mi mano, el policía puede decir, y él quiso usar esa bufanda como un arma. Y bueno, de acuerdo a cómo está redactado por Patricia Bullrich y por Germán Garabano, bueno, esto puede llegar a ser considerado un arma. Esto y te encajan 8 años celular, como el homicidio. O mi celular. En mi celular también, porque el policía puede decir, no, él me lo quería arrojar. Entonces, por eso me pueden mandar 8 años preso. Y yo no tengo un arma de fuego en mi mano, ¿sí? Como dice la ley actual. Yo estoy sosteniendo una bufanda o mi celular, ¿sí? O también... En el cambio no solo pasás
de 2 años a 8 se asimila al homicidio, sino que te sacan a mano armada. Ya no es un tipo con un revólver, sino un celular, una bufanda, un palo que llevan las banderas, como lo llevan las organizaciones sociales. Eso, es decir, no quieren más gente en la calle protestando. Nos quedamos sin tiempo. Bueno, excelente. Es más largo el anteproyecto, lo pueden leer entero en el destapeweb.com. Bueno, la verdad es que es gravísimo, Roberto, gravísimo. Da miedo. Ya volvemos en un minuto, dale. Muy fuerte lo...